Saludos y bienvenidos a este segundo tutorial sobre el uso de Sketchy Physics. Habían quedado algunas cosas pendientes respecto al primer tutorial. Una de ellas era esta, que es cómo acceder a los parámetros de configuración de las diferentes acciones que se pueden realizar. La otra era esta, que son las herramientas que hacían falta, que son la cápsula con pistón o con cerro, la puerta con bisagra y el pistón. Este es la cápsula con bisagra o con cerro, este es con pistón. Bueno, para empezar, pues ya tengo una escena aquí creada. No es más que pues un reacomodo de cómo quedó la escena del video tutorial anterior. Vean, yo ya tengo lo que es el objeto y ya lo tengo enlazado a un efecto. Va en orden, así como está el orden aquí. Es el orden en el que tengo enlazado aquí mis eventos. Esto ya vimos cómo se hace en el primer tutorial. Bueno, lo que vamos a ver en este momento es esto, que es cómo funciona. Pero pues, qué mejor que con un ejemplo. Aquí está. Vamos a hacerlo más pequeño. Ahí está. Vean, ¿qué es lo que sucede? Yo doy clic aquí, e inmediatamente aquí nos dice a cuál ya está unido. Nos dice también el estado de que tiene. Nos dice el estado en el que está esta primitiva y sobre todo a qué efecto pertenece. Y aquí es donde podemos configurar los parámetros de efecto. Por ejemplo, el parámetro mínimo es el ángulo mínimo en el que se va a mover. En este caso tiene 0. No hay ninguna restricción. Pero si yo, por ejemplo, bueno, lo mismo aplica para máximo, ¿no? Yo pongo un máximo de 90. Cuando yo inicie la simulación, ahí está, solo se va a mover un máximo de 90 grados. Aquí está. Vean, 90 grados. Ahí está. A partir del sentido contrahorario. Es muy importante esto. Casi todos los movimientos en Sketchy Physics se hacen en sentido contrahorario. En este caso pues ya podemos ver que son 90 grados. Y así es como lo configuramos. Ok. Algo muy importante. Voy a cambiar el siguiente parámetro, que es aceleración. Voy a poner 0.5. Voy a iniciar la simulación. Perdón. Vamos a quitarle primero la restricción. Y ahora sí. Ahora sí, nótese cómo automáticamente empieza a moverse eso. Era lo que yo había mencionado en el primer video tutorial. El componente bisagra también puede funcionar como el componente motor. Es cuestión nada más de cambiar sus parámetros de aceleración. Aquí, obviamente. Sentido contrahorario. Sentido horario. Vean, es diferente el movimiento si le cambiamos el signo. Es decir, obviamente si la aceleración es 0.5 pues va a girar en una dirección, y si la aceleración es menos 0.5 pues giraría en la otra dirección. De esa forma es como controlamos el sentido del giro. Ahora, el siguiente parámetro que vemos aquí es el parámetro fricción, por así decirlo. Aquí tenemos una aceleración de 0.5, pero podemos simular también la fricción que ejercería el suelo o alguna de las otras piezas con las que, por ejemplo, si fuera un motor, nuestro motor estuviera chocando. Vamos a ver, una fricción de 0.5 también. Cuando se empieza la simulación se nota, ahí está, cómo se nota cierta resistencia a moverse. Es decir, hay una fricción entre 0 y 1, una fricción de la mitad. Vamos a eliminar la fricción. El siguiente parámetro es el parámetro controlador. Bueno, para ejemplificar mejor esto, vamos a iniciar de nuevo la simulación. Aquí está. Tenemos nuestro panel de control. Hasta en este momento yo he puesto un pistón, un cerro y un motor, pero recuerden que este es un componente bisagra.
en ningún momento ha podido ser configurable desde esta ventana, desde el panel de control. Entonces, esto que está aquí sirve para agregar el componente a la ventana de panel de control. Vamos a ponerle bisagra 1. Aquí está. Se ha agregado el componente bisagra 1. Aquí está. Nótese. Desde 0 hasta 1, es decir, se ha convertido prácticamente en un servo, perdón, en un motor, pero con un comportamiento un tanto diferente. Ya es cuestión de ir checando para que vean ustedes en qué difieren cada uno. Pero pues básicamente eso es para lo que sirve esta ventana. Bueno, vamos a terminar la simulación. Aquí está. Aquí está, vamos a ver. Ahí está. La siguiente capa, que es Shapes, bueno, en algunas ocasiones se borra, es algo inestable Sketchy Physics, no se preocupen por eso, es cuestión de volverlo a seleccionar. Bueno, la siguiente sección de esta interfase, de la interfase UI, aquí está, ¿ven? Conectado a... Vamos a cerrar nada. La siguiente, que es Shapes, a lo que se refiere es a cómo va a ser tratada la primitiva. En este caso, como creamos una caja, va a seguir siendo tratada como caja. ¿Cómo cambiamos esto? Bueno, pues vamos con el menú secundario hasta la sección Sketchy Physics, en donde dice en donde dice Shape, pues ahí es donde le cambiamos. Bueno, como podemos ver, hay diferentes estados. El estado por default es el estado en la simulación que tienen dado los efectos. Por ejemplo, un componente bisagra siempre está por default. Un componente servo también siempre su estado es por default. Bueno, pero pues eso no nos interesa hasta este momento, porque prácticamente el estado default solo lo tienen los efectos. Bueno, como ustedes recordarán, hemos creado una caja, por lo que el estado de ese componente es una caja. Si lo que hubiéramos creado es una esfera, pues su estado sería el de una esfera. Lo que quiere decir esto es que por más que modifiquemos el componente, siempre seguirá ocupando el espacio que originalmente se le tenía designado. Si se creó como una caja, ocupará el tamaño que corresponda a una caja. Lo veremos en el tercer video tutorial, donde veremos ya elaboración de una escena simple y de un pequeño automóvil. El siguiente, y así sucesivamente. Lo mismo aplica si yo hubiera creado un cilindro. Su shape sería de un cilindro, de un cono, de una cápsula. El chamfer es este que tenemos aquí, que es como si fuera una cápsula pero en movimiento. Al igual que este convex hull, lo que hace es que cuando editemos una caja o alguna de las primitivas, manualmente tendremos que convertirlo a convex hull, pues para que la geometría sea la que se simule. Es decir, no se simule el espacio que nos dan estos, sino la geometría del objeto tal y como ha quedado. Ahora, Static Mesh es como en Blender, o como en 3D Studio Max, o como en Rhino, o como en cualquier otro programa que tenga simulación, una malla estática. Es decir, son cosas que no se van a poder mover y con el que los objetos pueden colisionar, pero no le van a causar el menor efecto, porque simplemente es estático. Bueno, ya entrados aquí en el menú secundario de Sketchy Physics, tenemos el estado. Tenemos tres diferentes estados. Estos lo que nos dicen es cómo inician la simulación las primitivas o lo que esté seleccionado. Por ejemplo, el estado frozen o congelado